Capítulo 33. En sus paseos por la alameda dentro de la finca, más de una vez se había encontrado Elizabeth inesperadamente con Darcy. La primera vez no le hizo ninguna gracia, que la mala fortuna fuese a traerlo precisamente a él, a un sitio donde nadie más solía ir, y para que no volviese a repetirse, se cuidó mucho de indicarle que aquel era su lugar favorito. Por consiguiente, era raro que el encuentro volviese a producirse, y sin embargo se produjo incluso una tercera vez. Parecía que lo hacía con una maldad intencionada o por penitencia, porque la cosa no se reducía a las preguntas de rigor o una simple y molesta detención. Darcy volvía atrás y se paseaba con ella. Nunca hablaba mucho ni le importunaba haciendo de hablar o escuchar demasiado. Pero al tercer encuentro, Elizabeth se quedó asombrada ante la rareza de las preguntas que le hizo. Si le gustaba estar en Hansford, si le agradaban los paseos solitarios y qué opinión tenía de la felicidad del matrimonio de Collins. Pero lo más extraño fue que al hablar de Rosin y del escaso conocimiento que tenía ella de la casa, pareció que él suponía que al volver a Kent, Elizabeth residiría también allí. ¿Estaría pensando en el coronel Fitzwilliam? La joven pensó que si algo quería decir, había de ser forzosamente una alusión por ese lado. Esto la inquietó un poco y se alegró de encontrarse en la puerta de la empalizada que estaba justo enfrente de la casa de los Collins. Releía un día, mientras paseaba, la última carta de Jane y se fijaba en un pasaje que denotaba la tristeza con que había sido escrita, cuando, en vez de toparse de nuevo con Darcy, al levantar la vista se encontró con el coronel Fitzwilliam. Escondió al punto la carta y, simulando una sonrisa, dijo: «Nunca supe hasta ahora que paseaba usted por este camino. He dado vueltas y vueltas completas a la finca», contestó el coronel, cosa que suelo hacer todos los años, y pensaba rematarla con una visita a la casa del párroco. ¿Va a seguir paseando? No, iba a regresar. En efecto, dio la vuelta y juntos se encaminaron hacia la casa parroquial. En efecto, dio la vuelta y juntos se encaminaron hacia la casa parroquial. ¿Se van de Kent el sábado, seguro?, preguntó que Elizabeth. Sí, si Darcy no vuelve a aplazar el viaje. Estoy a sus órdenes. Él dispone las cosas como le parece. Y si no le placen las cosas, por lo menos le da un gran placer el poder disponerlas a su antojo. No conozco a nadie que parezca gozar más con el poder de hacer lo que quiere el señor Darcy. Le gusta hacer su santa voluntad, replicó el coronel Fitzwilliam, pero a todos nos gusta, solo que él tiene más medios para hacer lo que otros muchos, porque es rico y otros son pobres. Digo lo que siento. Usted sabe que los hijos menores tienen que acostumbrarse a la dependencia y a renunciar a muchas cosas. Yo creo que el hijo menor de un conde no lo pasa tan mal como usted dice. Vamos a ver, sinceramente, ¿qué sabe usted de renunciamientos y de dependencias? ¿Cuándo se ha visto privado, por falta de dinero, de ir a donde quería o de conseguir algo que se le antojara? Esas son cosas sin importancia, y acaso pueda reconocer que no he sufrido muchas privaciones de esa naturaleza, pero en cuestiones de mayor trascendencia estoy sujeto a la falta de dinero. Los hijos menores no pueden casarse cuando les apetece, a menos que les gusten las mujeres ricas, cosa que creo sucede a menudo. Nuestra costumbre de gastarnos hace demasiado dependientes y no hay muchos de mi rango que se casen sin prestar un poco de atención al dinero. ¿Se referirá esto a mí?, pensó Elizabeth sonrojándose, pero reponiéndose contestó en tono jovial: «Y dígame, ¿cuál es el precio normal de un hijo menor de un conde? A no ser que el hermano mayor esté muy enfermo, no pedirán ustedes más de 50.000 libras». Él respondió en el mismo tono y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacer suponer al coronel que los dichos le había afectado, Elizabeth dijo poco después: «Me imagino que su primo lo trajo con él, sobre todo para tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case, pues así tendría a una persona sujeta constantemente. Aunque puede que su hermana lo gaste para eso, de momento, pues como está a su exclusiva custodia, debe de poder mandarla a su gusto». «No», dijo Fitzwilliam, «esa ventaja la tiene que compartir conmigo. Estoy encargado junto con él de la tutoría de su hermana». «¿De veras? Y dígame, ¿qué clase de tutoría es la que ejercen? ¿Les da mucho que hacer?».
Las chicas de su edad son a veces un poco difíciles de gobernar, y si tiene el mismo carácter que el señor Darcy, le debe de gustar también hacer su santa voluntad. Mientras hablaba, Elizabeth observó que el coronel la miraba muy serio y la forma en que le preguntó enseguida que cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles algún quebradero de cabeza, convenció a Elizabeth de que, poco o mucho, se había acercado a la verdad. La joven contestó a su pregunta directamente. No se asuste. Nunca he oído decir de ella nada malo y casi aseguraría que es una de las mejores criaturas del mundo. Es el ojo derecho de ciertas señoras que conozco, la señora Horst y la señorita Bingley. Me parece que me dijo que usted también las conocía. Algo sí. Su hermano es un caballero muy agradable, íntimo amigo de Darcy. Oh sí, dijo Elizabeth ciegamente. El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley y lo cuida de un modo extraordinario. ¿Lo cuida? Sí, realmente creo que lo cuida precisamente en lo que mayores cuidados requiere. Por algo me contó cuando veníamos hacia aquí. Presumo que Bingley le debe mucho, pero debo pedirle que me perdone, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien Darcy se refería. Son solo conjeturas. ¿Qué quiere decir? Es una cosa que Darcy no quisiera que se divulgara, pues si llegase a oídos de la familia de la dama, resultaría muy desagradable. No se preocupe, no lo divulgaré. Tenga usted en cuenta que carezco de pruebas para suponer que se trata de Bingley. Lo que Darcy me dijo es que se alegraba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento imprudente, pero no citó nombres ni detalles. Y yo sospeché que el amigo era Bingley, y solo porque me parecía un joven muy a propósito para semejante caso, y porque sé que estuvieron juntos todo el verano. ¿Le dijo usted al señor Darcy las razones que tuvo para inmiscuirse en el asunto? Yo entendí que había algunas objeciones de peso en contra de la señorita. ¿Y qué artes usó para separarles? No habló de sus artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me contó lo que acabo de decirle. Elizabeth no hizo ningún comentario y siguió caminando con el corazón henchido de indignación. Después de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. Estoy pensando en lo que usted me ha dicho, respondió Elizabeth. La conducta de su primo no me parece nada bien. ¿Por qué tenía que ser él el juez? ¿Quiere decir que su intervención fue indiscreta? No veo qué derecho puede tener el señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo y por qué haya de ser él quien dirija y determine, a su juicio, de qué modo ha de ser su amigo feliz. Pero continuó reportándose, no sabiendo detalles, no está bien censurable. Habrá que creer que el amor no tuvo mucho que ver en ese caso. Es de suponer, dijo Fitzwilliam, pero eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Esto último lo dijo en broma. Llegaron a la casa. No cabía suponer que el coronel se refiriere a otras personas que a Jane y a Bingley. No podían existir dos hombres sobre los cuales ejerciese Darcy una influencia tan limitada. Nunca había dudado de que Darcy había tenido que ver en las medidas tomadas para separar a Bingley y a Jane, pero el plan y el principal papel siempre lo había atribuido a la señorita Bingley. Sin embargo, si su propia vanidad no le ofuscaba, él era el culpable. Su orgullo y su capricho eran la causa de todo lo que Jane había sufrido y seguía sufriendo aún. Por él había desaparecido toda esperanza de felicidad en el corazón más amable y generoso del mundo, y nadie podía calcular todo el mal que habría hecho. El coronel Fitzwilliam había dicho que había algunas objeciones de peso contra la señorita, y esas objeciones serían seguramente el tener un tío abogado del pueblo y otro comerciante en Londres. Contra Jane, pensaba Elizabeth, no había ninguna objeción posible. Él es el encanto y la bondad personificadas. Su inteligencia es excelente, su talento inmejorable, sus modales cautivadores. Nada había que objetar, tampoco contra su padre, que en medio de sus rarezas poseía aptitudes que no desdeñaría el propio Darcy y una respetabilidad que acaso éste no alcanzase nunca. Al acordarse de su madre, su confianza cedió un poquito, pero también admitió que Darcy pudiese oponerle ninguna objeción de peso, pues su orgullo estaba seguro de ello, daba más importancia a la falta de categoría
de los posibles parientes de su amigo y a su falta de sentido. La agitación y las lágrimas le dieron a Elizabeth un dolor de cabeza que aumentó por la tarde y, sumada a su dolencia, a su deseo de no ver a Darcy, decidió no acompañar a sus primos a Rosslyn, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, al ver que estaba realmente indispuesta, no insistió e impidió en todo lo posible que su marido lo hiciera, pero Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine tomase a mal la ausencia de Elizabeth. Capítulo 34. Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse más aún contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones, ni nada que denotase que se acordaba de lo pasado, ni que indicase que sufría por ello, pero en conjunto, y casi en cada línea faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane, alegría que, como era natural en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego, con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy por el daño que había causado le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana. Le consolaba un poco pensar que dentro de 2 días estaría de nuevo al lado de Jane y podría contribuir a que recobrase el ánimo con los cuidados que solo el cariño puede dar. No podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo eso, la sorprendió la campanilla de la puerta y abrigó la esperanza de que fuese el mismo coronel Fitzwilliam, que ya una vez las había visitado por la tarde y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba. Pero de pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando con total sobresalto vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle, muy acelerado, por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés, pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos, se acercó a ella y muy agitado declaró: He echado en mano. Ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le digo que la admiro y la amo apasionadamente. El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció, se quedó mirándolo fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo, la inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda la antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la acepción que iba a llevarse, pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira. Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor, que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer, y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto la exasperaba aún más, que cuando él terminó, le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos, creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación, y si yo sintiese gratitud, le daría las gracias. Pero no puedo. Nunca he ambicionado su consideración, y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente, y espero que ese daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice,
le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad este sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea, con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura y no abriría los labios hasta que creyese haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth. Por fin, forzando la voz para aparentar calma, dijo: «Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar. Quizá debiera preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia». También podría yo, replicó Elizabeth, preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser. ¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Pero, además, he recibido otras provocaciones, lo sabe usted muy bien. Aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, tal vez para siempre, la felicidad de una hermana muy querida? Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. «Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted», continuó Elizabeth. «No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal y siendo el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura». Hizo una pausa y vio indignada que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. «¿Puede negar que ha hecho esto?», repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó: «No he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo». Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado y no consiguió conciliarla. «Pero no solo en esto se funda mi antipatía», continuó Elizabeth. «Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviese lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace algunos meses. ¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar, en este caso, su dominio sobre los demás? Se interesó usted muy vivamente por lo que afecta a este caballero», dijo Darcy en un tono menos tranquilo y con el rostro enrojecido. «¿Quién que no conozca las penas que ha pasado puede evitar sentir interés por él?» «Las penas que ha pasado», exclamó Darcy despectivamente. «Sí, realmente, unas penas inmensas». «Por su culpa», exclamó Elizabeth con energía. «Usted le redujo a su actual relativa pobreza. Usted le negó el porvenir que, como quien debe saber, estaba destinado para él. En los mejores años de la vida le privó de una independencia a la que no solo tenía derecho, sino que merecía. Hizo todo esto y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas». «Y esa es», gritó Darcy mientras se paseaba como una exhalación por el cuarto, «la opinión que tiene usted de mí. Esta es la estimación en la que me tiene. Le doy las gracias por habérmelo explicado tan abiertamente. Mis faltas, según su cálculo, son verdaderamente enormes, pero puede», añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, «que estas ofensas hubiesen sido pasadas por alto si no hubiese herido su orgullo con mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habría ahorrado estas amargas acusaciones si hubiese sido más hábil y le hubiese ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño
y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado, eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradase la inferioridad de su familia y que me congratulase por la perspectiva de tener unos parientes cuya condición está tan por debajo de la mía? La irritación de Elizabeth crecía a cada instante. Aun así, intentó con todas sus fuerzas expresarse con mesura cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy. Se supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse. Si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada y ella continuó: «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiese tentado a aceptarla». De nuevo su asombro era obvio. La miró con una expresión de incredulidad, de humillación al mismo tiempo, y ella siguió diciendo: «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que me hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes aún que le conocía cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme». «Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdona por haberle hecho perder tanto tiempo y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad». Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le hacía sufrir intensamente. No podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Había recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a pedir que su amigo se casara con Jane, y que debieron pesar con igual fuerza en su propio caso, resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocerlo sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de Wickham, a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos, hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte y subió corriendo a su cuarto. Capítulo 35. Elizabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que se había dormido. No lograba reponerse de la sorpresa de lo acaecido. Le era imposible pensar en otra cosa. Incapaz de hacer nada, en cuanto desayunó, decidió salir a tomar el aire y hacer ejercicio. Se encaminaba directamente hacia su paseo favorito, cuando recordó que Darcy iba alguna vez allí. Se detuvo y en lugar de entrar en la finca, tomó otra vereda en dirección contraria a la calle donde estaba la barrera de portazgo, y que estaba aún limitada por la empalizada de rosin, y pronto pasó por delante de una de las portillas que daba acceso a la finca. Después de pasear 2 o 3 veces a lo largo de aquella parte del camino, le entró la tentación, en vista de lo delicioso que estaba la mañana, de pararse en las portillas y contemplar la finca. Las 5 semanas que llevaba en Kent habían transformado mucho la campiña y cada día verdeaban más los árboles tempranos. Se disponía a continuar su paseo cuando vislumbró a un caballero en la alameda que bordeaba la finca. El caballero caminaba en dirección a ella y Elizabeth, temiendo que fuese Darcy, retrocedió al instante. Pero la persona que se adelantaba estaba ya lo suficientemente cerca para verla. Siguió andando deprisa y pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oír aquella voz en la que reconoció a Darcy, continuó en dirección a la puerta. El caballero la alcanzó y mostrándole una carta que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada altiva: «He estado paseando por la alameda durante un rato esperando para encontrarla. Me concederá el honor de leer esta carta». Y entonces, con una ligera inclinación, se encaminó de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. Sin esperar ningún agrado, pero con gran curiosidad,
Elizabeth abrió la carta y su asombro fue en aumento al ver que el sobre contenía 2 pliegos completamente escritos con una letra muy apretada. Incluso el sobre estaba escrito. Prosiguiendo su paseo por el camino, la empezó a leer. Estaba fechada en Rosin a las 8 de la mañana y decía lo siguiente: No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni cree que voy a repetir en ella mis sentimientos o a renovar las proposiciones que tanto le molestaron anoche. Escribo sin ninguna intención de afligirla, ni de humillarme yo insistiendo en unos deseos que, para la felicidad de ambos, no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo de redactar y de leer esta carta podría haber sido evitado si mi modo de ser no me obligase a escribirla y a que usted la lea. Por lo tanto, perdóneme que tome la libertad de solicitar su atención, aunque ya sé que habrá de concedérmela de mala gana si lo pido en justicia. Ayer me acusó usted de 2 ofensas de naturaleza muy diversa y de muy distinta magnitud. La primera fue el haber separado al señor Bingley y de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ambos, y el otro que, a pesar de determinados derechos, y haciendo caso omiso del honor y de la humanidad, arruiné la prosperidad inmediata y destruí el futuro del señor Wickham. Haber abandonado despiadada e intencionadamente al compañero de mi juventud y al favorito de mi padre, a un joven que casi no tenía más porvenir que el de nuestra rectoría y que había sido educado para su ejercicio, sería una depravación que no podría compararse con la separación de 2 jóvenes cuyo afecto había sido fruto de tan solo unas pocas semanas. Pero espero que retire usted la severa censura que tan abiertamente me dirigió anoche, cuando haya leído la siguiente relación de mis actos con respecto a estas 2 circunstancias y sus motivos. Sin explicación que no puedo menos que dar, me veo obligada a expresar sentimientos que la ofendan, solo puedo decir que lo lamento. Hay que someterse a la necesidad y cualquier disculpa sería absurda. No hacía mucho que estaba en Hertfordshire cuando observé, como todo el mundo, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor mucho más que a ninguna de las demás muchachas de la localidad. Pero hasta la noche del baile de Netherfield no vi que su cariño fuese formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía el honor de estar bailando con usted, supe por primera vez, por una casual información de Sir William Lucas, que la atención de Bingley para con su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Me habló de ello como de una cosa resuelta de la que solo había que fijar la fecha. Desde aquel momento observé cuidadosamente la conducta de mi amigo y pude notar que su inclinación hacia la señorita Bennet era mayor que todas las que había sentido antes. También estudié a su hermana. Su aspecto y sus maneras eran francas y alegres y atractivas como siempre, pero no revelaban ninguna estimación particular. Mis observaciones durante aquella velada me dejaron convencido de que, a pesar del placer con que recibía las atenciones de mi amigo, no le correspondía con los mismos sentimientos. Si usted no se ha equivocado con respecto a esto, será que yo estaba en un error. Como sea que usted conoce mejor a su hermana, debe ser más probable lo último, y si es así, si movido por aquel error le he hecho sufrir, su resentimiento no es inmotivado. Pero no vacilo en afirmar que el aspecto y el aire de su hermana podrían haber dado al más sutil observador la seguridad de que, a pesar de su carácter afectuoso, su corazón no parecía haber sido afectado. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero le advierto que normalmente mis estudios y mis conclusiones no me dejan influir por mis esperanzas o temores. No la creía indiferente porque me convenía creerlo, lo creía con absoluta imparcialidad. Mis objeciones a esa boda no eran exactamente las que anoche reconocí, que solo podían ser superadas por la fuerza de la pasión, como en mi propio caso. La desproporción de categoría no sería tan grave en lo que atañe a mi amigo como en lo que a mí se refiere, pero había otros obstáculos que, a pesar de existir tanto en el caso de mi amigo como en el mío, habría tratado de olvidar, puesto que no me afectaban directamente. Debo decir cuáles eran, aunque lo haré brevemente. La posición de la familia de su madre, aunque cuestionable, no era nada comparado con la absoluta inconveniencia mostrada tan a menudo, casi constantemente,
por dicha señora, por sus 3 hermanas menores y en ocasiones incluso por su padre. Perdóneme, me duele ofenderla, pero en medio de lo que le conciernen los defectos de sus familiares más próximos, consuélese pensando que el hecho de que tanto usted como su hermana se comporten de tal manera que no se les puede hacer de ningún modo los mismos reproches, las eleva aún más en la estimación que merecen. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmaron todas mis sospechas y aumentaron los motivos que ya antes hubieran podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que consideraba como una unión desafortunada. Bingley se marchó a Londres al día siguiente, como usted recordará, con el propósito de regresar muy pronto. Falta ahora explicar mi intervención en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había exasperado también y pronto descubrimos que coincidíamos en nuestras apreciaciones. Vimos que no había tiempo para perder si queríamos separar a Bingley de su hermana y decidirnos con él a Londres. Nos trasladamos allí y al punto me dediqué a hacerle comprender a mi amigo los peligros de su elección. Se los enumeré y se los describí con empeño, pero, aunque ello podía haber conseguido que su determinación vacilase o se aplazara, no creo que hubiese impedido al fin y al cabo la boda, a no ser por el convencimiento que logré inculcarle de la indiferencia de su hermano. Hasta entonces Bingley había creído que ella correspondía a su afecto con sincero, aunque no igual interés. Pero Bingley posee una gran modestia natural y además cree de buena fe que mi sagacidad es mayor que la suya. Con todo no fue fácil convencerle de que se había engañado. Una vez convencido, el hacerle tomar la decisión de no volver a Hereford fue cuestión de un instante. No veo en todo esto nada vituperable contra mí. Una sola cosa en todo lo que me hizo parecer reprochable, el haber accedido a tomar las medidas procedentes para que Bingley ignorase la presencia de su hermano en la ciudad. Yo sabía que estaba en Londres, y la señorita Bingley lo sabía también, pero mi amigo no se ha enterado todavía. Tal vez si se hubiesen encontrado no habría pasado nada, pero no me parecía que su afecto se hubiese extendido lo suficiente para que pudiese volver a verla sin ningún peligro. Puede que esta ocultación sea indigna de mí, pero me creí en deber de hacerlo. Sobre este asunto no tengo más que decir ni más disculpa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana, ha sido involuntariamente, y aunque mis móviles puedan parecerle insuficientes, yo no los encuentro tan condenables. Con respecto a la otra acusación más importante, de haber perjudicado al señor Wickham, solo la puedo combatir explicándole detalladamente la relación de ese señor con mi familia. Ignoro de qué me habrá acusado en concreto, pero hay más de un testigo fidedigno que pueda corroborarle a usted la veracidad de cuanto voy a contarme. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle como era natural. El cariño de mi progenitor se manifestó, por lo tanto, generosamente en George Wickham, que era su ahijado. Costeó su educación en un colegio y llegó en Cambridge, pues su padre, constantemente empobrecido por las extravagancias de su mujer, no habría podido darle la educación de un caballero. El padre no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy salamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la iglesia podría ser su profesión, por lo que procuró proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a su mejor amigo no pudieron escapar a la observación de un muchacho, casi de su misma edad, que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendría que penarla de nuevo hasta un grado que solo usted puede calcular, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, esta sospecha no me impedirá desenmascararle, sino, al contrario, será para mí un aliciente más. Mi excelente padre murió hace 5 años y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin que en su testamento me recomendó que le apoyase del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que se le otorgase un beneficio capaz de sustentar a una familia a la primera vacante. También le legaba 1000 libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío, y medio año después de su muerte, el joven Wickham
me escribió informándome que por fin había resuelto no ordenarse y que, a cambio del beneficio que no había de disfrutar, esperaba que yo le diese alguna ventaja pecuniaria inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de Derecho y que debía hacerme cargo de que los intereses de mis libras no podían bastarle para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuese, pero de todos modos accedí a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal, aunque pudiese verse en el caso de tener que adoptarla, y aceptó 3.000 libras. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió casi siempre en Londres, pero sus estudios de derecho no fueron más que un pretexto, y como no había nada que le sujetase, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve 3 años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado, me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara. Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaba en muy mala situación. Opinaba que la carrera de Derecho no era rentable, que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla. Y por otra parte, no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda e impedir que se repitiese. El resentimiento de Wickham fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias y sin duda habló de mí ante la gente con la misma violencia con que me injurió directamente. Después de esto, se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables. Tengo que referirle a usted algo ahora que yo mismo querría olvidar y que ninguna otra circunstancia que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. No dudo que me guardará usted el secreto. Mi hermana, que tenía 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, y la mía. Hace aproximadamente un año salió del colegio y se instaló en Londres. El verano pasado fue con sus estudiantes a Ramsgate, a donde fue también el señor Wickham, expresamente, con toda seguridad, pues luego supimos que la señora Young y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado, por desgracia, sobre el modo de ser de la institutriz. Con la complicidad y ayuda de esta, Wickham se dedicó a seducir a Georgiana, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña y, creyendo estar enamorada, consintió en fugarse. No tenía entonces más que 15 años, lo que igual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate y le sorprendí un día o dos antes de la planeada fuga, y entonces Georgiana, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como un padre, me lo contó todo. ¿Puede usted imaginar cómo me sentí y cómo actué? Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana, no vi un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente. La señora Young, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era, indudablemente, la fortuna de mi hermana, que asciende a 30.000 libras, pero no pudo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente, habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de lo ocurrido entre él y yo, y si no la rechaza usted como absolutamente falsa, espero que en adelante me retire la acusación de haberme portado cruelmente con el señor Wickham. No sé de qué modo ni con qué falsedad la habrá embaucado, pero hay que extrañarse de que lo haya conseguido, pues ignora usted todas estas cuestiones. Le era imposible averiguarlas y no se sentía inclinada a sospecharlas. Puede que se pregunte por qué no se lo conté todo anoche, pero entonces no era dueño de mí mismo y no sabía qué podía o debía revelarle. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, puedo apelar al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro estrecho parentesco y constante trato, y aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enterarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que les pide invalidase mis aseveraciones
Puede usted consultar con mi primo, contra quien no tendrá usted ningún motivo de desconfianza, y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir que Dios la bendiga, Fitzwilliam Darcy. Capítulo 36. No esperaba Elizabeth, cuando Darcy le dio la carta, que en ella repitiese su proposición, pero no tenía ni idea de qué podía contener. Al descubrirlo, bien se puede suponer con qué rapidez la leyó y cuán encontradas sensaciones vino a suscitarle. Habría sido difícil definir sus sentimientos. Al principio creyó con asombro que Darcy querría disculparse lo mejor que pudiese, pero enseguida se convenció firmemente de que no podría darle ninguna explicación que el más elemental sentido de la dignidad no aconsejara ocultar. Con gran prejuicio contra todo lo que él pudiera decir, empezó a leer su relato acerca de lo sucedido en Netherfield. Sus ojos recorrían el papel con tal ansiedad que apenas tenía tiempo de comprender, y su impaciencia por saber lo que decía la frase siguiente le impedía entender el sentido de la que estaba leyendo. Al instante dio por hecho que la creencia de Darcy en la indiferencia de su hermana era falsa, y las peores objeciones que ponía a aquel matrimonio la antojaban demasiado para poder hacerle justicia. A ella le satisfacía que no expresase ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Su estilo no revelaba contrición sino altanería. En sus líneas no veía más que orgullo e insolencia. Pero cuando pasó lo concerniente a Wickham, vivió ya con mayor atención. Ante aquel relato de los hechos, que, de ser auténtico, habría de destruir toda su buena opinión del joven, y que guardaba una alarmante afinidad con lo que el mismo Wickham había contado, sus sentimientos fueron aún más penosos y más difíciles de definir. El desconcierto, el recelo e inclusive el horror la oprimían. Hubiese querido desmentirlo todo y exclamó repetidas veces: esto tiene que ser falso, esto no puede ser, debe ser el mayor de los embustes. Acabó de leer la carta y, sin haberse enterado apenas de las últimas 2 páginas, la borró rápidamente y, quejándose, se dijo de que no la volvería a mirar, que no quería saber nada de todo aquello. En semejante estado de perturbación, asaltada por mil confusos sentimientos, siguió paseando, pero no sirvió de nada. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y, sobreponiéndose lo mejor que pudo, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo que a Wickham se refería, dominándose hasta examinar el sentido de cada frase. Lo de su relación con la familia de Perleby era exactamente lo mismo que él había dicho, y la bondad del viejo Darcy, a pesar de que Elizabeth no había sabido hasta ahora hasta dónde había llegado, también coincidían con lo indicado por el propio Wickham. Por lo tanto, un relato confirmaba el otro, pero cuando llegaba al tema del testamento, la cosa era muy distinta. Todo lo que éste había dicho acerca de su beneficio eclesiástico estaba fresco en la memoria de la joven, que al recorrer sus palabras tuvo que reconocer que había doble intención en uno u otro lado, y por un instante creyó que sus deseos no la engañaban. Pero cuando leyó y releyó todo lo sucedido a raíz de haber rehusado Wickham a la rectoría, a cambio de lo cual había recibido una suma tan considerable como 3000 libras, no pudo menos que volver a dudar. Dobló la carta y pesó todas las circunstancias con su pretendida imparcialidad, meditando sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato, pero no adelantó nada. De uno y otro lado no encontraba más que afirmaciones. Se puso a leer de nuevo, pero cada línea probaba con mayor claridad que aquel asunto que ella no creyó que pudiese ser explicado más que como una infamia en detrimento del proceder de Darcy, era susceptible de ser expuesto de tal modo que dejaba a Darcy totalmente exento de culpa. Lo de los vicios y la prodigalidad que Darcy no vacilaba en imputarle a Wickham la indignaba en exceso, tanto más cuanto que no tenía pruebas para rebatir el testimonio de Darcy. Elizabeth no había oído hablar nunca de Wickham antes de su ingreso en la guarnición del condado, a lo cual le había inducido su encuentro causal en Londres con un joven a quien solo conocía superficialmente. De su antigua vida no se sabía en Hertfordshire más que lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadero carácter, que a pesar de que Elizabeth tuvo ocasión de analizarlo, nunca sintió deseo de hacerlo. Su aspecto, su voz y sus modales le dotaron instantáneamente de todas las virtudes.
Trató de recordar algún rasgo de nobleza, algún gesto especial de integridad o de bondad que pudiese librarle de los ataques de Darcy, o por lo menos que el predominio de buenas cualidades le compensara de aquellos errores casuales que era como ella se empeñaba en calificar lo que Darcy tildaba de holgazanería e inmoralidad arraigados en él desde siempre. Se imaginó a William delante de ella y lo recordó con todo el encanto de su trato, pero aparte de la aprobación general de que disfrutaba en la localidad y la consideración que por su simpatía había ganado entre sus camaradas, Elizabeth no pudo hallar nada más en su favor. Después de haber reflexionado largo rato sobre este asunto, reanudó la lectura. Pero lo que venía a continuación sobre la aventura con la señorita Darcy pudo confirmarlo, en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la mañana anterior con el coronel Fitzwilliam, y al final de la carta, Darcy apelaba, para probar la verdad de todo, al propio coronel, cuya intervención en todos los asuntos de su primo Elizabeth conocía por anticipado y cuya veracidad no tenía motivos para poner en entredicho. Estuvo a punto de recurrir a él, pero se contuvo al pensar lo violento que sería dar ese paso, desechándolo al fin, convencida de que Darcy no se habría arriesgado nunca a proponérselo sin tener la absoluta seguridad de que su primo corroboraría sus afirmaciones. Recordaba perfectamente todo lo que Wickham le dijo cuando hablaron por primera vez en casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún íntegramente en su memoria. Ahora se daba cuenta de lo impropio de tales confidencias a una persona extraña y se admiraba de no haber caído antes en ello. Veía la falta de delicadeza que implicaba el ponerse en evidencia de aquel modo y la incoherencia de sus declaraciones con su conducta. Se acordaba de que se jactó de no temer ver a Darcy y de que éste tendría que irse, pero que él no se movería, lo que no le impidió evadirse para no asistir al baile de Netherfield a la semana siguiente. También recordaba que hasta que la familia de Netherfield no había abandonado el condado, no contó su historia nada más que a ella, pero desde su marcha, la citada historia corrió de boca en boca, y Wickham no tuvo el menor escrúpulo en hundir la reputación de Darcy, por más que anteriormente le había asegurado a Elizabeth que el respeto al padre le impediría siempre agraviar al hijo. Qué diferente le parecía ahora todo lo que se refería a Wickham. Sus atenciones para con la señorita King eran ahora única y exclusivamente la consecuencia de sus odiosas perspectivas de cazador de dotes. La mediocridad de la fortuna de la señorita ya no era en la prueba de la moderación de sus ambiciones, sino el afán de agarrarse a cualquier cosa. Su actitud con Elizabeth no podía tener ahora un motivo aceptable, o se había engañado al principio en cuanto a sus bienes, o había tratado de alegar su propia vanidad, alimentando la preferencia que ella le demostró incautamente. Todos los esfuerzos que hacía para defenderle se iban debilitando progresivamente, y para mayor justificación de Darcy, no pudo menos que reconocer que Bingley, al ser interrogado por Jane, proclamó tiempo atrás la inocencia de Darcy en aquel asunto, que por muy orgulloso y repelente que fuese, nunca, en todo el curso de sus relaciones con él, relaciones que últimamente les habían acercado mucho, permitiéndole a ella conocer más a fondo su carácter, le había visto hacer nada innoble ni injusto, nada por lo que pudiera tachársele de irreligioso o inmoral, que entre sus amigos era apreciado y querido, y hasta el mismo Wickham había reconocido que era un buen hermano. Ella también le había oído hablar de su hermana, con un afecto tal que demostraba que tenía buenos sentimientos. Si hubiese sido como Wickham lo pintaba, capaz de tal violación de todos los derechos, habría sido difícil que nadie lo supiera, y la amistad entre un ser semejante y un hombre tan amable como Bingley habría sido incomprensible. Llegó a avergonzarse de sí misma. No podía pensar en Darcy ni en Wickham sin reconocer que había sido parcial, absurda, que había estado ciega y llena de prejuicios. ¿De qué modo tan despreciable he obrado?, pensó. Yo que me enorgullecía de mi perspicacia, yo que me vanagloriaba de mi talento, que he desdeñado el generoso candor de mi hermana y he halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. Qué humillante es todo esto, pero ¿cómo merezco esta humillación? Si hubiese estado enamorada de Wickham, no habría actuado con tan lamentable ceguera. Pero la vanidad y no el amor
ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida con el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta este momento no me conocía a mí misma. De sí misma a Jane y de Jane a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino que no tardó en conducirla a recordar que las explicaciones que Darcy había dado del asunto de estos le había parecido muy insuficiente y volvió a leerla. El efecto de esta segunda lectura fue muy diferente. ¿Cómo no podía dar crédito a lo que Darcy decía sobre uno de los puntos si se había visto forzada a dárselo en el otro? Darcy declaraba haber sospechado siempre que Jane no sentía ningún amor por Bingley, y Elizabeth recordó cuál había sido la opinión de Charlotte. Tampoco podía discutir la exactitud de su descripción de Jane. A Elizabeth le constaba que los sentimientos de su hermana, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizadas, y que la constante complacencia en su aire y manera a menudo no iban unidas a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta donde Darcy mencionaba a su familia en términos de tan humillantes, aunque merecidos reproches, Elizabeth sintió verdadera vergüenza. La justicia de sus acusaciones le parecía demasiado evidente para que pudiera negarla, y las circunstancias a las que aludía en particular, como ocurridas en el baile de Netherfield, no le podían haber impresionado a él más de lo que le habían abochornado a ella. El elogio que Darcy les tributaba a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. La halagó, pero no pudo consolarse por el desprecio que implicaba para el resto de la familia, y al considerar que los sinsabores de Jane habían sido en realidad obra de su misma familia, y al reflexionar en lo mal parado que había de quedar el crédito de ambas por aquella conducta impropia, sintió un abatimiento que hasta entonces no había conocido. Después de andar 2 horas a lo largo del camino, dando vueltas a la diversidad de sus pensamientos, considerando de nuevo los hechos, determinando posibilidades y haciéndose paulatinamente tan repentino e importante cambio, la fatiga y el acordarse del tiempo que hacía que estaba fuera, le hicieron regresar a la casa. Entró en ella con el propósito de aparentar su alegría de siempre y resuelta a reprimir los pensamientos que la asediaban, ya que de otra forma no sería capaz de mantener conversación alguna. Le dijeron que los dos caballeros de Rosings habían estado allí durante su ausencia, Darcy solo por breves instantes para despedirse, pero que el coronel Fitzwilliam se había quedado 1 hora por lo menos para ver si ella llegaba y casi dispuesto a ir en su busca. A Elizabeth apenas le afectaba la partida del coronel, en realidad se alegraba. Solo podía pensar en la carta de Darcy. Capítulo 37. Ambos caballeros abandonaron Rosings a la mañana siguiente. Collins estuvo a la espera cerca de los templetes de la entrada para darles el saludo de despedida y llevó a casa la grata noticia de que parecían estar bien y con ánimo pasable, como era de esperar, después de la melancólica escena que debió haber tenido lugar en Rosings. Collins voló, pues, a Rosings a consolar a Lady Catherine y a su hija, y al volver trajo con gran satisfacción un mensaje de su señoría, que se le hallaba muy triste y deseaba que todos fuesen a comer con ella. Elizabeth no pudo ver a Lady Catherine sin recordar que, si hubiese querido, habría sido presentada a ella como su futura sobrina, y tampoco podía pensar sin sonreír en lo que se habría indignado, qué habría dicho, qué habría hecho. Le hacía gracia preguntarse todas esas cosas. De lo primero que se habló fue de la merma sufrida en las tertulias de Rosings. Les aseguro que lo siento mucho, dijo Lady Catherine. Creo que nadie lamenta tanto como la pérdida de los amigos, pero además quiero tanto a esos muchachos y ellos me quieren tanto a mí. Estaban tristísimos al marcharse, como siempre que nos separamos. El coronel se mantuvo firme hasta el final, pero la pena de Darcy era mucho más aguda, más que el año pasado, a mi juicio. No dudo que su cariño por Rosings va en aumento. Collins tuvo un cumplido y una alusión al asunto que madre e hija acogieron con amable sonrisa. Después de la comedia, Lady Catherine observó que la señorita Bennet parecía estar baja de ánimo. Al punto se lo explicó a su manera, suponiendo que no le seducía la idea de volver tan pronto a casa de sus padres, y le dijo: si es así, escriba usted a su madre para que le permita quedarse un poco más. Estoy seguro de que la señora Collins se alegrará de tenerla a su lado. Agradezco mucho, su señoría, tan amable invitación, repuso Elizabeth, pero no puedo aceptarla. Tengo que estar en Londres el próximo sábado.
¿Cómo? Entonces no habrá usted estado aquí más que 6 semanas. Yo esperaba que estaría 2 meses. Así se lo dije a la señora Collins antes de que usted llegara. No hay motivo para que se vaya tan pronto. La señora Bennet no tendrá inconveniente en prescindir de usted otra quincena. Pero mi padre sí me escribió la semana pasada pidiéndome que volviese pronto. Si su madre puede pasar sin usted, su padre también podrá. Las hijas nunca son tan necesarias para los padres como las madres. Y si quisiera usted pasar aquí otro mes, podría llevarla a Londres, porque he de ir a primeros de junio a pasar una semana. Y como Danson no le importará viajar en el pescante, quedará sitio para una de ustedes. Y si el tiempo fuese fresco, no me pondría a llevarlas a las dos, ya que ninguna de ustedes es gruesa. Es usted muy amable, señora, pero creo que no tendremos más remedio que hacer lo que habíamos pensado en un principio. Lady Catherine pareció resignarse. Señora Collins, tendrá usted que mandar a un sirviente con ellas. Ya sabe que siempre digo lo que siento y no puedo soportar la idea de que dos muchachas viajen solas en la diligencia. No está bien. Busque usted la manera de que alguien las acompañe. No hay nada que me desagrada tanto como eso. Las jóvenes tienen que ser siempre guardadas y atendidas según su posición. Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano pasado, insistí en que fueran con ella dos criados varones. De otro modo sería impropio de la señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley, y de Lady Anne. Pongo mucho cuidado en esas cosas. Mande usted a John con la muchacha, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido, pues sería deshonroso para ustedes enviarlas solas. Mi tío nos mandará un criado. Ah, un tío de ustedes con que tiene criado. Celebro que tengan a alguien que piense en estas cosas. ¿Dónde cambiarán los caballos? Oh, en Bromley, desde luego. Si cita mi nombre en la campana, la atenderán muy bien. Lady Catherine tenía otras muchas preguntas que hacer sobre el viaje, y como no todas las contestaba a ella, Elisa tuvo que prestarle atención. Fue una suerte, pues de otro modo, con lo ocupada que tenía la cabeza, habría llegado a olvidar en dónde estaba. Tenía que reservar sus meditaciones para sus horas de soledad. Cuando estaba sola, se entregaba a ellas con su mayor alivio. No pasaba un día sin que fuese a dar un paseo para poder sumirse en las delicias de sus desagradables recuerdos. Ya sabía casi de memoria la carta de Darcy. Estudiaba sus frases una por una y los sentimientos hacia ese autor eran a veces sumamente encontrados. Al fijarse en el tono en que se dirigía a ella, se llenaba de indignación, pero cuando consideraba con cuánta injusticia le había condenado y vilipendiado, volvía su ira contra sí misma y se compadecía del desengaño de Darcy. Su amor por él excitaba su gratitud y su modo de ser en general, su respeto, pero no podía aceptarlo ni por un momento se arrepintió de haberlo rechazado, ni experimentó el menor deseo de volver a verle. El modo en que ella se había comportado la llenaba de vergüenza y de pesar constantemente, y los desdichados defectos de su familia le causaban una desazón horrible. No tenían remedio. Su padre se limitaba a burlarse de sus hermanas menores, pero nunca intentaba contener su impetuoso desenfreno, y su madre, cuyos modales estaban tan lejos de toda corrección, eran completamente insensibles al peligro. Elizabeth se había puesto muchas veces de acuerdo con Jane para reprimir la imprudencia de Catherine y Lidia, pero mientras las apoyase la indulgencia de su madre, ¿qué esperanzas había de que se corrigiesen? Catherine, de carácter débil e irritable y absolutamente sometida a la dirección de Lidia, se había sublevado siempre contra sus advertencias, y Lidia, caprichosa y desenfadada, no les hacía el menor caso. Las dos eran ignorantes, perezosas y vanas. Mientras quedaron oficiales Meryton, coquetearían con él, y mientras Meryton estuviese a tan poca distancia de Lombard, nada podía impedir que siguieran yendo allí toda su vida. La ansiedad por la suerte de Jane era una de sus preocupaciones predominantes. La explicación de Darcy, al restablecer a Bingley el buen concepto que de él tenía previamente, le hacía darse cuenta de lo que Jane había perdido. El cariño de Bingley era sincero y su conducta había sido intachable si se exceptuaba la ciega confianza en su amigo. Qué triste, pues, era pensar que Jane se había visto privada de una posición tan deseable en todos los sentidos, tan llena de ventajas y tan prometedora en dichas por la insensatez y la falta de decoro de su propia familia. Cuando a todo esto se añadía el descubrimiento de la verdadera personalidad de Wickham, se comprendía fácilmente que el espíritu jovial de Elizabeth,
que raras veces se había sentido deprimido, hubiese decaído ahora de tal modo que casi se le hacía imposible aparentar un poco de alegría. Las invitaciones a Rosin fueron tan frecuentes durante la última semana de su estancia en Hartford como al principio. La última velada la pasaron allí, y su señoría volvió a hacer minuciosas preguntas sobre los detalles del viaje, e insistió tanto en la necesidad de colocar los vestidos del único modo que tenía por bueno. Cuando volvieron a la casa, María se creyó obligada a deshacer todo su trabajo de la mañana y tuvo que hacer de nuevo el equipaje. Cuando se fueron, Lady Catherine se dignó desearles feliz viaje. Las invitó a volver a Hansford el año entrante. La señorita de Brooke llevó su esfuerzo hasta la cortesía de tenderle la mano a las dos. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y Collins se encontraron a la hora del desayuno unos minutos antes de que aparecieran los demás, y aprovechó la oportunidad para hacerle los cumplidos de la despedida que consideraba absolutamente necesario. Digna, señorita Elizabeth, le dijo, si la señora Collins le ha expresado cuánto agradece su amabilidad por haber venido, pero estoy seguro de que lo hará antes de que abandone usted esta casa. Hemos apreciado enormemente el favor de su compañía. Sabemos lo poco tentador que puede ser para nadie el venir a nuestra humilde morada. Nuestro sencillo modo de vivir, nuestras pequeñas habitaciones, nuestros pocos criados y nuestro aislamiento han de hacer de Hansford un lugar extremadamente triste para una joven como usted. Pero espero que crea en nuestra gratitud por su condescendencia y que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para impedir que se aburriera. Elizabeth le dio las gracias efusivamente y dijo que estaba muy contenta. Había pasado 6 semanas muy felices y el placer de estar con Charlotte y las amables atenciones que había recibido le habían dejado muy satisfecha. Colin lo celebró y con solemnidad pero más sonriente repuso: me proporciona el mayor gusto saber que ha pasado usted el tiempo agradablemente. Se ha hecho realmente todo lo que se ha podido. Hemos tenido la suprema suerte de haber podido presentarla a usted a la más alta sociedad y los frecuentes medios de variar el humilde escenario doméstico que nos han facilitado nuestras relaciones con Rosin nos permiten esperar que su visita le haya sido grata. Nuestro trato con la familia de Lady Catherine es realmente una ventaja extraordinaria y una bendición. Las palabras eran insuficientes para la elevación de sus sentimientos y se vio obligado a pasearse por la estancia mientras Elizabeth trataba de combinar la verdad con la cortesía en frases breves. Así pues, podrá usted llevar buenas noticias nuestras, al menos esta es mi esperanza. Ha sido testigo diario de las grandes atenciones de Lady Catherine para con la señora Collins, y confío en que no le habrá parecido que su amiga no es feliz. Pero en lo que se refiere a este punto, mejor será que me calle. Permítame solo asegurarle, querida señorita Elizabeth, que le deseo de todo corazón igual felicidad en su matrimonio. Mi querida Charlotte y yo no tenemos más que una sola voluntad y un solo modo de pensar. Entre nosotros existen todo muy notables semejanzas de carácter y de ideas. Parecemos hechos el uno para el otro. Elizabeth pudo decir de veras que era una gran alegría que así fuese, y con la misma sinceridad añadió que lo creía firmemente y que se alegraba de su bienestar doméstico. Pero sin embargo, no lamentó que la descripción del mismo fuese interrumpida por la llegada de la señora de quien se trataba. Pobre Charlotte, era triste dejarla en semejante compañía, pero ella lo había elegido conscientemente. Se veía claramente que le dolía la partida de sus huéspedes, pero no parecía querer que la compadeciesen. Por fin llegó la silla de posta, se cargaron los baúles, se acomodaron los paquetes y se les avisó que todo estaba listo. Las dos amigas se despidieron afectuosamente y Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche. Mientras atravesaban el jardín, le encargó que saludasen afectuosamente de su parte a toda la familia y que le repitiese su agradecimiento por las bondades que le habían dispensado durante su estancia en Lombard el último invierno, y le encareció que se saludase también a los Gardiner a pesar de que no los conocía. Le ayudó a subir al coche y tras ella a María. A punto de cerrar la portezuela, Collins consternado le recordó que se habían olvidado de encargarle algo para las señoras de Rosen. Pero, añadió, seguramente desearán que les transmitamos sus humildes respetos junto con su gratitud por su amabilidad para con ustedes.
Se cerró la portezuela, el carruaje partió. Dios mío, exclamó María al cabo de unos minutos de silencio. Parece que fue ayer que llegamos y sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido? Muchas, es cierto, contestó su compañera con un suspiro. Hemos cenado 9 veces en Rosen y hemos tomado el té allí 2 veces. ¿Cuánto tengo que contar? Elizabeth añadió para sus adentros, y yo, ¿cuántas cosas tengo que callarme? El viaje transcurrió sin mucha conversación y sin ningún incidente, y a las 4 horas de haber salido de Haverford, llegaron a casa de los Gardiner, donde iban a pasar unos pocos días. Jane tenía muy buen aspecto, y Elizabeth casi no tuvo lugar de examinar su estado de ánimo, pues su tía les tenía preparadas un sinfín de invitaciones. Pero Jane iba a regresar a Lombard en compañía de su hermana, y, una vez allí, habría tiempo de sobra para observarla. Elizabeth se contuvo a duras penas para no contarle hasta dónde las proposiciones de Darcy habían llegado, qué sorpresa se iba a llevar y qué gratificante sería para la vanidad que Elizabeth todavía no era capaz de dominar. Era una tentación tan fuerte que no habría podido resistirla, a no ser por la indecisión en que se hallaba, por la extensión de lo que tenía que comunicar y por el temor de que si empezaba a hablar se vería forzada a mencionar a Bingley, con lo que solo conseguiría entristecer más aún a su hermano. Capítulo 39. En la segunda semana de mayo, las 3 muchachas partieron juntas de Great Church Street en dirección a la ciudad de X en Hertfordshire. Al llegar cerca de la posada, en donde tenía que esperarlas el coche del señor Bennet, vieron enseguida, como una prueba de la puntualidad de cochero, a Catherine y a Lydia, que estaban al acecho en el comedor del piso superior. Habían pasado casi una hora en el lugar felizmente ocupadas en visitar la sombrerería de enfrente, en contemplar al centinela de guardia y en alinear una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron triunfalmente una mesa dispuesta con todo el fiambre que puede hallarse normalmente en la despensa de una posada y exclamaron: ¿No es estupendo? ¿No es sorpresa agradable? Queremos convidaros a todas, añadió Lidia, pero tendréis que prestarnos el dinero porque acabamos de gastar el nuestro en la tienda de ahí fuera. Y enseñando sus compras agregó: mirad qué sombrero me he comprado. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo daba a comprarlo que no. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo un poco. Las hermanas lo encontraron feísimo, pero Lidia, sin darle importancia, respondió: pues en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compre un raso de un color más bonito, lo arreglaré y creo que no me quedará mal del todo. Además, poco importa lo que llevemos este verano, porque la guarnición del condado se va de Meryton dentro de 15 días. Sí, de veras, exclamó Elizabeth satisfechísima. Van a acampar cerca de Brighton. A ver si papá nos lleva allí este verano. Sería un plan estupendo y costaría muy poco. A mamá le apetece ir más que ninguna otra cosa. Imaginad si no, qué triste verano nos espera. Sí, pensó Elizabeth, sería un plan realmente estupendo y muy propio para nosotras. No nos faltaría más que eso. Brighton y todo un campamento de soldados, con lo trastornadas que ya nos han dejado un mísero regimiento y los bailes mensuales de Meryton. Tengo que daros algunas noticias, dijo Lidia cuando se sentaron a la mesa. ¿Qué creéis? Es la más sensacional que podéis imaginaros. Una nueva, importantísima, acerca de cierta persona que a todos nos gusta. Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al criado que ya no lo necesitaban. Lidia se rió y dijo: ah, eso revela vuestra formalidad y discreción. ¿Creéis que el criado iba a escuchar? Como si le importase. Apostaría que oye a menudo cosas mucho peores que las que os voy a contar. Pero es un tipo muy feo. Me alegro de que se haya ido. Nunca he visto una barbilla tan larga. Bien, ahora vamos a las noticias. Se refieren a nuestro querido Wickham. Son demasiado buenas para el criado, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con Mary King. Nos lo reservamos. Mary King se ha marchado a Liverpool a casa de su tía y no volverá. Y Mary King está a salvo también, añadió Elizabeth, a salvo de una boda imprudente para su felicidad. Pues es bien tonta yéndose si le quiere. Pero supongo que no habría mucho amor entre ellos, dijo Jane. Lo que es por parte de él, estoy segura que no. Mary nunca le importó 3 pitos. ¿Quién podría interesarse por una cosa tan asquerosa y tan llena de pecas? Elizabeth se escandalizó al pensar que aunque ella fuese incapaz de expresar semejante ordinariez,
El sentimiento no era muy distinto del que ella misma había abrigado en otro tiempo y admitido como liberal. En cuanto hubieron comido y las mayores hubieran pagado, pidieron el coche y después de organizarse un poco, todas las muchachas con sus cajas, sus bolsas de labor, sus paquetes y la mal acogida edición de las compras de Caterina y Lidia se acomodaron en el vehículo. ¡Qué apretaditas vamos!, exclamó Lidia. Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea para el gusto de tener otra sombrerera. Bueno, vamos a ponernos cómodas y a charlar y reír todo el camino hasta que lleguemos a casa. Primeramente oigamos lo que os ha pasado a vosotros desde que os fuisteis. ¿Habéis conocido algún hombre interesante? ¿Habéis tenido algún flirt? Tenía grandes esperanzas de que una de nosotros pescaría marido antes de volver. Bien pronto va a hacerse vieja. Casi tiene 23 años. Señor, qué vergüenza me daría a mí si no me casara antes de los 23. No os podéis figurar las ganas que tiene la tía Phyllis de que os caséis. Dice que Lizzie habría hecho mejor en aceptar a Collins, pero yo creo que habría sido muy aburrido. Señor, cómo me gustaría casarme antes que vosotras. Entonces sería yo la que os acompañaría a los bailes, lo que nos divertimos el otro día en casa de los Foster. Catherine y yo fuimos a pasar el día allí, y la señora Foster nos prometió que daría un pequeño baile por la noche. Como la señora Foster y yo somos tan amigas, así que invitó a los Harrington, pero como Harriet estaba enferma, Ben tuvo que venir sola y entonces, ¿qué creeríais que hicimos? Disfrazamos de mujer a Chamberlain para que pasase por una dama. ¿Os imagináis qué risa? No lo sabía nadie, solo el coronel, la señora Foster, Catherine y yo, aparte de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos. No os podéis figurar lo bien que estaba. Cuando llegaron Denny, Wickham, Pratt y 2 o 3 caballeros más, no lo conocieron ni por lo más remoto. Ah, cómo me reí. Y lo que se rió la señora Foster. Creí que me iba a morir de risa, y entonces eso les hizo sospechar algo, y enseguida descubrieron la broma. Con historias parecidas de fiestas y bromas, Lily trató, con la ayuda de indicaciones de Catherine, de entretener a sus hermanas y a María durante todo el camino hasta que llegaron a Lombard. Elizabeth intentó escuchar a lo menos posible, pero no se le escaparon las frecuentes alusiones a Wickham. En casa la recibieron con todo el cariño. La señora Bennet se regocijó al ver a Jane, tan guapa como siempre, y el señor Bennet durante la comida más de una vez le dijo a Elizabeth de todo corazón: me alegro de que hayas vuelto, Lizzie. La reunión en el comedor fue numerosa, pues habían ido a recoger a María y a oír las noticias la mayoría de los Lucas. Se habló de muchas cosas. Lady Lucas interrogaba a María desde el otro lado de la mesa sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada en averiguar las modas de Londres que su hija Jane explicaba por un lado y en transmitir los informes a las más jóvenes de los Lucas por el otro. Lidia, chillando más que nadie, detallaba lo que habían disfrutado por la mañana a todos los que quisieran escucharla. Oh, Mary, exclamó, cuánto me hubiese gustado que hubieras venido con nosotras. Nos hemos divertido de lo lindo. Cuando vimos Catherine y yo solas, cerramos todas las ventanillas para hacer ver que el coche iba vacío, y habríamos ido así todo el camino si Catherine no se hubiese mareado. Al llegar al George, fuimos tan generosas. Obsequiamos a las 3 con el aperitivo más estupendo del mundo, y si hubieses venido tú, te habíamos invitado también. Bennet replicó gravemente: lejos de mí, querida hermana, está el despreciar esos placeres. Serán propios sin duda de la mayoría de las mujeres. Por la tarde Lidia propuso con insistencia que fuesen todas a Meryton para ver cómo estaban todos, pero Elizabeth se opuso enérgicamente. No quería que se dijera que las señoritas Bennet no podían estarse en casa medio día sin ir detrás de los oficiales. Tenía otra razón por oponerse. Temía volver a ver a Wickham, cosa que deseaba evitar en todo lo posible. La satisfacción que sentía por la partida del regimiento era superior a cuanto pudo expresarse. Dentro de 15 días ya no estarían allí y esperaba que así se libraría de Wickham para siempre. Capítulo 40. Elizabeth no pudo contener por más tiempo su impaciencia por contarle bien todo lo que había sucedido. Al fin resolvió suprimir todo lo que se refiriese a su hermana y poniéndola en antecedentes de la sorpresa, a la mañana siguiente, le relató lo más importante de su cena con Darcy. El gran cariño que sentía por Elizabeth disminuyó su asombro, pues todo lo que fuese admiración por ella le parecía perfectamente natural. Fueron otros sus sentimientos. Le dolía que Darcy
Se hubiese expresado de aquel modo tan poco adecuado para hacerse agradable, pero todavía le afligía más el pensar en la desdicha que la negativa de su hermana le había causado. Fue un horror el creer tan seguro del éxito, dijo, y claro está que no debió delatarse. Pero figúrate lo que le habrá pasado y lo mal que se sentirá ahora. Es cierto, repuso Elizabeth, lo siento de veras por él, pero su orgullo es tan grande que no tardará mucho en olvidarme. ¿Te parece mal que le haya rechazado? ¿Parecerme mal? De ningún modo. Pero no le habrá gustado que le haya hablado con tanto énfasis de Wickham. No sé si habrás hecho mal en hablarle como lo hiciste, pues lo vas a saber cuando te haya contado lo que sucedió al día siguiente. Entonces Elizabeth le habló de la carta, repitiéndole todo su contenido en lo que solo a George Wickham se refería. Fue un duro golpe para la pobre Jane. Habría dado la vuelta al mundo sin sospechar en que todo el género humano pudiese caber tanta perversidad con la que encerraba aquel único individuo. Ni siquiera la justificación de Darcy, por muy grata que le resultara, bastaba para consolarla de semejante revelación. Intentó con todas sus fuerzas sostener que podría haber algún error, tratando de defender al uno sin inculpar al otro. No te servirá de nada, le dijo Elizabeth. Nunca podrás decir que los dos son buenos. Elige como quieras, pero o te quedas con uno o con el otro. Entre los dos no reúnen más que una cantidad de méritos justicia para un solo hombre decente. Ya nos hemos engañado bastante últimamente. Por mi parte, me inclino a creer todo lo que Darcy dijo. Tú verás lo que decides. Pasó mucho rato antes de que Jane pudiese sonreír. No sé qué me ha sorprendido más, dijo al fin, que William sea tan malvado. Casi no puede creerse. Y el pobre Darcy, querida Elizabeth, piensa solo en lo que habrá sufrido. ¡Qué decepción! Y encima confesarle la mala opinión que tenías de él, y tener que contarle tales cosas de su hermana. Es verdaderamente espantoso, ¿no te parece? Oh, no, se me ha quitado toda la pena y toda la compasión al ver que tú la sientes por las dos. Sé que, aunque tú lo hagas justicia, sé que puedo estar cada vez más despreocupada e indiferente. Tu profusión de lamentos me salva. Y si sigues compadeciéndote de él por mucho tiempo, mi corazón será tan insensible como una roca. Pobre Wickham, parece tan bueno, tan franco. Sí es cierto, debió de haber una mala dirección en la educación de estos dos jóvenes. Uno acaparó toda la bondad y el otro todas las buenas apariencias. Yo nunca consideré que las apariencias de Darcy eran tan malas como tú decías. Pues ya ves, me tenía por muy lista cuando lo encontraba tan antipático, sin ningún motivo. Sentir ese tipo de antipatías es como un estímulo para la inteligencia, es como un rasgo de ingenio. Se puede estar hablando mal continuamente de alguien sin decir nada justo, pero no es posible estar siempre riéndose de una persona sin dar alguna vez en el clavo. Estoy segura, Elizabeth, de que al leer la carta de Darcy por primera vez no pensaste así. No habría podido, cierto, estaba tan modesta, o mejor dicho, tan triste, y lo peor de todo era que no tenía a quien confiar ni pesar, no tener a nadie a quien hablar de lo que sentía, ninguna Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan frágil, tan vana y tan insensata como yo creía. Qué falta me hiciste. Haber atacado a Darcy de ese modo por defender a Wickham y pensar ahora que no lo merecía. Es cierto, pero estaba amargada por los prejuicios que había ido alimentando. Necesito que me aconsejes en una cosa. ¿Debo o no debo divulgar lo que he sabido de Wickham? Jane meditó un rato y luego dijo, creo que no hay por qué ponerle en tan mal lugar. ¿Tú qué opinas? Que tienes razón. Darcy no me ha autorizado para que difunda lo que me ha revelado. Al contrario, me ha dado a entender que debo guardar la mayor reserva posible sobre el asunto de su hermana. Y por otra parte, aunque quisiera abrirle los ojos a la gente sobre su conducta en las demás cosas, ¿quién me iba a creer? El prejuicio en contra de Darcy es tan fuerte que la mitad de las gentes de Meryton morirían antes de tener que ponerle en un pedestal. No sirvo para eso. Wickham se irá pronto y es mejor que me calle. Dentro de algún tiempo se descubrirá todo y entonces podremos reírnos de la necesidad de la gente por no haberlo sabido antes. Pero ahora no diré nada. Me parece muy bien. Si propagase sus defectos, podrías arruinarle para siempre. A lo mejor se arrepiente de lo que hizo y quiere enmendarse. No debemos empujarle a la desesperación. El tumulto de la mente de Elizabeth se apaciguó con esta conversación.
había descargado uno de los dos secretos que durante 15 días había pesado sobre su alma y sabía que Jane la escucharía siempre de buen grado cuando quisiese hablar de ello, pero todavía ocultaba algo que la prudencia le impedía revelar. No se atrevía a descubrir a su hermana la otra mitad de la carta de Darcy, ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era un secreto suyo que con nadie podía compartir y sabía que solo un acuerdo entre Jane y Bingley justificaría su confesión. Y aún entonces se decía, solo podría contarle lo que el mismo Bingley creyese conveniente participarle. No tendré libertad para revelar este secreto hasta que haya perdido todo su valor. Como estaba todo el día en casa, tenía ocasión de estudiar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Todavía quería a Bingley tiernamente. Nunca hasta entonces había estado enamorada, y su cariño tenía todo el fuego de un primer amor, pero su edad y su carácter le daban una firmeza que no suelen tener los amores primeros. No podía pensar más que en Bingley, y se requería de todo su buen sentido y su atención a su familia para moderar aquellos recuerdos que podían acabar con su salud y con la tranquilidad de los que la rodeaban. Bueno, Elizabeth, dijo un día la señora Bennet, dime cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Jane. Yo estoy decidida a no volver a hablar de ello. Así se lo dije el otro día a mi hermana Philip. Pero no puedo creer que Jane no haya visto a Bingley en Londres. Realmente es un desalmado, y no creo que haya la menor probabilidad de que lo consiga. No se habla de que vaya a volver a Netherfield este verano, y eso que he preguntado a todos los que puedan estar enterados. No creo que vuelva más a Netherfield. Muy bien, vale más así, ni falta que hace. Aunque yo misma diré que se ha portado pésimamente con mi hija y yo que ella no se le habría aguantado. Mi único consuelo es que Jane morirá del corazón, entonces Bingley se arrepentirá de lo que ha hecho. Pero Elizabeth, que no podía consolarse con esas esperanzas, se quedó callada. Dime, continuó la madre, viven muy bien los jóvenes, ¿verdad? Bien, bien. Espero que les dure mucho tiempo. ¿Y qué tal comen? Estoy segura de que Charlotte es una excelente administradora. Si es la mitad de aguda que su madre, ahorrará muchísimo. No creo que hagan muchos esquejes. No, en absoluto. De ello depende la buena administración. Ya, se cuidarán mucho de no derrochar su sueldo. Nunca tendrán apuros de dinero que les aproveche. Y me figuro que hablarán a menudo de adquirir Longbourn cuando muera tu padre y de que ya lo considerarán suyo en cuanto esto suceda. Nunca mencionaron este tema delante de mí. Claro, no habría estado bien, pero no me cabe la menor duda de que lo hablan muchas veces entre ellos. Bueno, si se contentan con una posesión que legalmente no es suya, allá ellos. A mí me avergonzaría.